Suscribet a venganza perfecta para más historia. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1, la vida tranquila. Sergio Vargas estaba de Piginto a la encimera de la cocina de su modesta casa de dos pisos en Juriquilla, Querétaro, preparando metódicamente el almuerzo para su hijo de 8 años. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, arrojando una luz cálida sobre las encimera de granito en las que su esposa, Brenda, había insistido durante su renovación hace 3 años. Sandwich de pavo sin corteza, rodaja de manzana, un jugo en caja y exactamente 4 galta con chispa de chocolate. El almuerzo favorito de Carlos, sin cambio desde el jardin de infante. Papa, podemos ir a las jolas de bateo este fin de semana, l'amo Carlito desde la sala de estar, su voz lona de emoción mientras metía la tarea en su mochila. El sábado por la mañana, campion. Lo prometo, respondió Sergio, cerrando la cremalera de la lonchera. Miro el calendario en el refrigerador, notando el turno de Brenda en el hospital donde trabajaba como enfermera pediátrica. Su vida había quedado en un ritmo cómodo durante los últimos 7 años. Predecible, segura, ordinaria, exactamente lo que Sergio había querido cuando se alejó de su vida anterior. La vida en la que había sido conocido por un nombre diferente, un nombre en clave que todavía ocasionalmente atormentaba su sueño. Brenda bajó las escaleras, ya en su pijama quirúrgico, con su cabello castano rojizo recogido en una práctica cola de caballo. A los 42 años, mantenía la misma complexión atlética que tenía cuando se conocieron en un evento de caridad hace 9 años. Ella sabía que Sergio había trabajado para el gobierno, algo en análisis de inteligencia, como él lo describía vagamente. No sabía nada de las 17 operaciones confirmadas en 4 continentes. No sabía de los complots de cartel que había reducido a ceniza. Las redes de tráfico que había desmantelado con precisión quirúrgica o el apodo que él había convertido en una leyenda en los servicios clandestinos. Está haciendo esa cosa de nuevo, dijo Brenda, tocando su brazo suavemente. Su ojo verde estudiaron su rostro con preocupación experta. ¿Qué cosa? Esa mirada perdida. La has estado haciendo más últimamente. Le apretó el bíceps. Malo sueno de nuevo. Sergio forzó una sonrisa, la misma que perfeccionó durante años de mantener identidades encubiertas. Solo pensaba en la cuenta de los Henderson. Cosas aburridas. Pasó a trabajar como consultor para una firma financiera regional después de dejar la agencia. Consultoría legítima, nada encubierto. El pago era adecuado, las horas razonables y nadie intentaba matarlo. Lo más importante, podía estar presente en la infancia de Carlos de una manera que su propio padre, un militar de carrera, nunca lo había estado para él. Carlos irrumpió en la cocina, con la mochila de superhéroe colgada de un hombro, su cabello oscuro, tan parecido al de Sergio, erizado en 3 direcciones diferentes a pesar de los esfuerzos anteriores de Brenda con un pen. Tenía los ojos verdes y la nariz pecosa de su madre, bu Sergio veía su propia barbilla tersa y la determinación de su mandíbula. ¿Listo para la escuela, campion? Sergio se arrodilló al nivel de Carlos, enderezando el cuello de la camisa. Listo, dijo Carlos. Hoy empezamos nuestro proyecto del sistema solar. Quiero hacer Júpiter porque tiene más luna. Y respira, Carlito, rió Brenda. Puede contar todo a papa esta noche. El transporte escolar estará aquí en 5 minutos. Sergio acompañó a Carlos hasta el final de su calarbolada, donde otro trenino ya esperaban con su padre. El air de la mañana levaba el aroma de la hierba recién cortada y la madreselva. Los vecinos saludaban desde su porche. Un corredor pasó con un amistoso saludo con la cabeza. Este era el sueño mexicano. La vida que Sergio había luchado por proteger durante su año en el campo, ahora su propia realidad. El transporte escolar amarillo dobló la esquina, su freno silbando al detenerse. La puerta se abrió, revelando a la conductora, una mujer mayor llamada Esera. Pacheco, que había estado conduciendo esta ruta durante 15 años. Buenos días, Sir Vargas, llamó alegremente. Buenos días, Esera. Pacheco. Sergio vio a Carlos subir los escalones, el niño se giró para saludar una última vez antes de desaparecer en el interior del transporte. Mientras el vehículo se alejaba,
Sergio Cintio el familiar peso fantasma de la SIG Sower P226 que solia levar en una finda de ombro bajo su chaqueta. No había tocado un arma en cet anno. No había necesitado hacerlo. E esa parte de su vida había terminado. Estaba equivocado. Más tarde esa tarde, Sergio estaba sentado en su oficina en casa revisando hoja de cálculo cuando sonó su teléfono. El identificador de la Madame mostraba la escuela primaria de Juriquilla. Se le encogió el estómago. Las lamada de la escuela a mitad del día nunca eran buena noticia. Sœur Vargas? La voz pertenecía a Andrea Landa, la maestra de Carlos. Su tono normalmente alegre era tenso, incierto. Lo llamó por Carlos. No estaba en el transporte esta tarde cuando llegó a la escuela. La sangre de Sergio se heló. Su mano agarró el teléfono con tanta fuerza que la finda crujió. ¿Qué quiere decir con que no estaba en el transporte? La SRA. Pacheco dice que subió en su parada esta mañana, pero cuando pasó lista en la escuela, su asiento estaba vacío. Hemos buscado por toda parte. La enfermería, el patio de recreo, incluso los baños. Sœur Vargas, no podemos encontrarlo. La palabra parecía venir de muy lejos. El entrenamiento de Sergio se activó automáticamente, sumando cambiando a modo operativo, incluso mientras el pánico intentaba abrir paso a través de su pecho. Quien más se bajó entre mi parada y la escuela. Su voz era tranquila, controlada, la voz de alguien acostumbrado a manejar situación de crisis. Nadie. El transporte fut directamente de su fraccionamiento a la escuela. Sœur Vargas, ya el amado a la directora y ella ha contactado a la policía. Están revisando las grabaciones de seguridad del transporte ahora mismo. Voix para ala. Sergio terminó la lamada y se movió en de que el pensamiento consciente pudiera alcanzarlo. Agarró su lave, su billetera, y del fondo de su armario, escondido detrás de trash viejo, una caja de metal cerrada con lave que no había abierto en 7 años. Dentro de la caja había un teléfono prepago que había guardado como seguro, programado con un solo número. Se lo guardó en el bolsillo y se dirigió a la puerta. Mientras arrancaba su coche, el teléfono prepago vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, tenemos a tu hijo. Espera instrucción. No le diga a nadie o morirá. Sergio miró el mensaje, su mano perfectamente firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. Esto no era aleatorio. Los secuestradores aleatorios no tenían su número privado. No sabían cómo contactarlo en un teléfono que supuestamente no existía. Alguien de su pasado lo había encontrado. Alguien estaba a punto de aprender porque el director de operación del 6 ans le había dado el nombre en clave el segador. Capítulo 2, Fantasma y sombra la comandancia de policía de Querétaro Bulia con una urgencia controlada. Los oficial hablaban en voz baja, su rostro grave mientras coordinaban con la policía estatal y el equipo de respuesta rápida antisecuestro de la FGR. Sergio estaba sentado en una sala de conferencia frente a la detective Lorena Ponce, una veterana de 20 años con ojo agudo y cabello canoso recogido en un mono aprotado. Sœur Vargas, necesito que piense con cuidado, dijo la detective Ponce, con su bolígrafo suspendido sobre un bloc de nota. ¿Tiene alguien enemigo? ¿Alguien que quiera hacer daño a su familia? Disputa comercial, conflicto personal, cualquier cosa. Sergio mantuvo su fachada de padre suburbano desconcertado, negando con la cabeza. Soit un consultor financiero. La interaction más hostile que tango et discutir sobre un forme de gasto. Pero su mente repasaba las posibilidad. Había sido meticuloso en cortar los lazos con su pasado operativo. Su registro de la agencia estaba celado, su verdadera identidad enterrada bajo capa de clasificación. Las poca persona que sabían lo que había hecho no tenían razón para exponerlo. A menos que alguien lo hubiera deducido de todo modo. ¿Qué es del trabajo de su esposa? Continuó la detective Ponce. ¿Alguien problema en el hospital? Brenda es enfermera. Salva la vida de los niños. Nadie. Sergio se interrumpió cuando su teléfono prepago vibró de nuevo en su bolsillo. Mantuvo su expresión neutral. ¿Puedo usar el baño? En el cubículo del baño, Sergio leyó el nuevo mensaje, 200 millones de pesos.
Las instrucción para la transferencia bancaria seguirán. Tiene 48 horas. Conocemos el horario de los turnos de tu esposa, tu rutina matutina, la marca de nacimiento en el hombro izquierdo de Carlos. Te hemos estado observando. Nada de policía o te lo devolvemos en pedazo. Adjunta había una foto. Carlos, vivo pero aterrorizado, sentado en lo que parecía ser una habitación de concreto. Estaba abrazando su mochila de superhéroe, con lágrima surcando su rostro. Las manos de Sergio temblaban con una furia apenas contenida. Se obligó a respirar, a pensar tácticamente. El mensaje confirmaba su sospecha. Esto era profesional. La vigilancia, el momento, la confianza en su demanda. No eran aficionados. Sacó el otro teléfono, el que tenía el único número programado, y envió un texto, necesito un rastreo fantasma. Urgente. La respuesta llegó en 30 segundos, on vivo, viejo amigo. No pensé que volvería a saber de ti. Envía el número. Gerardo Herrera había sido el supervisor de Sergio durante su último 3 años en operación. Ahora retirado y viviendo fuera del sistema en Durango, Gerardo mantenía cierta capacidad de estudiar en la agencia. Capacidad que oficialmente no existía. Sergio reenvió el número del secuestrador y regresó a la sala de conferencia. La detective Ponce estaba hablando con un agente fédéral, un joven con un traje impecable que apenas parecía tener edad para beber. El agente se volvió hacia Sergio con simpatía profesional. Sir Vargas, soit el agente Néstor Huerta. Quiero que sepa que estamos haciendo todo lo posible. El teléfono principal de Sergio sonó. La pantalla mostraba un número desconocido con una alada de Querétaro. La detective Ponce y el agente Huerta se inclinaron hacia adelante mientras Sergio respondía, poniéndolo en altavoz. Sir Vargas. La voz era masculina, de 1:30 y tanto ano, con un ligero acento norteno. Había diversión en su tono, un disfrute cruel. Asumo que recibió nuestro mensaje y nuestra fotografía. ¿Dónde está mi hijo? Sergio mantuvo su voz nivelada, canalizando cada onza de su entrenamiento para sonar como un civil asustado. A salvo por ahora. Pero su comodidad depende de su cooperación. 200 millones de pesos, Sir Vargas. Eso es lo que vale la vida de un niño, no diría? La detective Ponce ya estaba haciendo sonar a otro oficial, articulando, rastreando. Procedimiento estándar. No funcionaría. Esta agente era demasiado profesional, pero tenía que intentarlo. No tengo esa cantidad de dinero, dijo Sergio. Soit un consultor. Tengo quizá 4 millones en euros y cuenta de retiro. Puedo conseguir un préstamo sobre el valor neto de la vivienda, quizá otros 6 millones. No me insulte, la voz se endureció. Sabemos exactamente quién es usted, Sir Vargas. O debería decir, segador? La habitación quedó en silencio. Los ojos de la detective Ponce se abrieron de par en par. El agente Huerta parecía confundido. El que l'amaba continuó, aussi, sabemos todo sobre su pasado. 15 años en la división de actividades especiales del 6 ans, 47 muertes confirmadas, especialista en operación anticartel en todo el país. Destruyó ses importantes redes de tráfico, se hizo mucho enemigo. L'amante de Sergio Coria. ¿Cuánto sabían realmente? Estaban tanteando el terreno o tenían acceso genuino a inteligencia clasificada? Una de esas redes pertenecía a la familia Castro, continuó la voz, y ahora Sergio escuchó la corriente subterránea de rabia bajo la diversión. Guadalajara, Jalisco. Agosto de 2017. ¿Recuerda esa operación? Mi hermano murió en ese complejo. También 23 de nuestro soldado. Lo quemó todo. Nuestra instalación de procesamiento, nuestro centro de distribución, nuestra casa de seguridad. No costó 1.200 millones de pesos y 3 años de reconstrucción. Castro. El nombre desencadenó una cascada de recuerdo. Opération Cola de Serpiente, una opération conjunta de la FGR y el 6 ans dirigida a uno de los cartels más violentos de México. Sergio había sido el operador principal en el terreno. Había sido brutal, eficiente y absolutamente necesaria.
La Red Castro Abiacido responsable de Cianto de Muerte. Daniel Castro, Dijo Sergio en Voz Baja. A. Cielo Recuerda. Me conmueve. Si, soit Daniel Castro, hijo de Miguel Castro, sobrino de Eduardo Castro. La familia Castro tiene una larga memoria, Sir Vargas. Pasamo a no buscandolo. Imagines nuestra alegría cuando finalmente lo encontramos, viviendo su pequeña fantasia suburbana. Esposa, hijo, casa bonita. Hermoso. La détective Ponce escribía nota frenéticamente. El agente Huerta parecía haber tropezado con algo mucho más allá de un caso de secuestro típico. A dejado claro su punto, dijo Sergio. Pero sigo sin tener 200 millones de pesos. Incluso si conoce mi pasado, sabe que la agencia no nos rico. Daniel se rió. Tiene 48 horas para resolverlo. Robe un banco, liquide activo, pida ayuda a su viejo amigo del 6 ans. No me importa, pero si no veo ese dinero en mi cuenta, Carlos desaparecerá. Y le prometo, Sir Vargas, que su última hora será educativa. Mi hermano sufrió. Su hijo también lo hará. Déjeme hablar con él. No. Entonces, ¿cómo sé que sigue vivo? Esa foto podría ser de esta manana. Una posa. Luego sonido de force geo y la voz de Carlos, pequeña y asustada. Papa. Carlos, ¿está herido? ¿Te han? Tengo miedo. Papa, quiero volver a casa. Estos hombres, tienen arma. Y el teléfono fut arrancado. La voz de Daniel regresó. Satisfecho? 48 horas, Sir Vargas. No pondremos en contacto con las instrucciones para la transferencia bancaria. Ah, y Sir Vargas, estamos vigilando su casa. Su esposa tiene programado volver a casa a las 6h15 du soir de hoy. Correcto. Conduce un Honda Accord plateado. Matricula 7BRX 443. Para en el supermercado de la calme Apple todo lo smart. Sería una lástima que tuviera un accident. Así que, por favor, no haga ninguna tontería. Simplement consiga nuestro dinero. La nea se cortó. La détective Ponce miró a Sergio con nuevo ojo. Sir Vargas, necesita contarnos todo ahora mismo. Pero el teléfono prepago de Sergio vibró. Un texto de Gerardo, rastreado hasta un teléfono desechable pero triangulada la ubicación general en que rebotaran la sonal. Zona de San Juan del Río, a unos 60 km de ti. También encontré algo interesante. Transferencia de dinero de una empresa fantasma en Jalisco a una firma de gestion de propiedad que pose tres bodega en San Juan del Río. Enviando dirección. Hermano, si esto es quien creo que es, va a la guerra. La mam. Sergio se levantó abruptamente. Necesito hacer alguna lamada. Pone a mi esposa a salvo. Sir Vargas, no puede, comenzó el agente Huerta. Con el debido respeto, agente Huerta, escuchó al hombre. Conocen mi historial en la agencia. Saben donde vivo, donde trabaja mi esposa. Su protocolo no ayudarán aquí. Necesito manejar esto de manera diferente. No puede tomarse la justicia por su mano, dijo la détective Ponce confirmeza. Sergio la miró a los ojos. Entonces tienen 48 horas para encontrar a mi hijo a través de los canal adecuado. Pero détective, estos no son criminal común. Son sicario del cartel. No han estado observando durant semana, quizá meses. Tienen recurso, arma y experiencia en moverroen. Su grupo de trabajo es bueno, pero no está diseñado para esto. Se dirigió a la puerta. La détective Ponce lo llamó. ¿A dónde va? A proteger a mi esposa. Luego a recuperar a mi hijo. No podemos dejarlo. Sergio se giró, y por un instant, la détective Ponce vio algo en su ojo que la hizo retroceder. No era ira ni miedo. Era algo más frío, más seguro. La mirada de un hombre que había caminado por la oscuridad anti sabía exactamente como navegarla. Mi hijo ha sido secuestrado por gente que tortura por de porte, dijo Sergio en voz baja. Gente que ha dejado claro que lastimaran a mi familia,
coopère ono. Puden investigar, seguir procedimiento, coordinar con agencia federal, pero yo haré lo que si necesario para traer a Carlos a casa. Está claro? Ce fut honte de que Pudiran répondait. En sucoche, Sergio llamó a Brenda con su teléfono habitual. Ella respondió al primer timbre, su voz tensa por el pánico. La escuela ya la había contactado. Sergio, odio, dijeron que Carlos está desaparecido, que él. Brenda, escucham con mucha atención. No veía a casa. No veía a ningún lugar predecible. Necesito que la tu hermana Patricia y le pregunt si puede quedarte con ella un día ahora mismo. ¿Qué? Sergio, ¿qué está pasando? La policía dijo que es un secuestro, que necesitamos. No es aleatorio. Mantuvo su voz suave pero firme. Las personas que se levaron a Carlos, son de mi pasado, de honte de que no conociéramos. No puedo explicarlo todo ahora, pero no está segura en casa. Por favor, confía en mí. Ve a casa de Patricia en San Miguel de Allende. Te llamaré cada 4 horas para demostrarte que estoy bien, pero necesita moverte ahora. Hubo un largo silencio, luego, ¿quién es? Soit tu esposo. Soit el padre de Carlos, y soit alguien que sabe cómo recuperarlo. Por favor, Brenda. Nunca te he mentido sobre nada que importe. Confía en mí ahora. Está bien. Su voz temblaba. Está bien. Pero Sergio, tráelo a casa. Lo haré. Te lo prometo. Colgó la llamada e inmediatamente marcó el número de Gerardo. Tiene una tormenta encima, hermano, dijo Gerardo sin preámbulo. Daniel Castro no está jugando. Se hizo cargo de la opération de su familia después de que convertirá a su hermano en abono. Se rumorea que es incluso más vicioso que la vieja generación. Se especializa en tortura psicológica. Le gusta quebrar a la gente mentalmente antes de matarlo. ¿Dónde está? Basado en los patrón de Senal y los flujos de dinero, probablemente operando desde una de esa bodega de San Juan del Río. Pero Sergio, aquí está la cosa. Daniel solo. Su lugarteniente es un tipo llamado Roberto Ramírez. Ex fuerza especial mexicana convertido en mercenario, convertido en sicario del cartel. El hombre es un fantasma. Muy bueno haciendo desaparecer gente. Tienen al menos una docena de sicario con elo, quizá más. Necesito paquet de inteligencia sobre todo elo. Todo elo que pueda conseguir. Foto, socio conocido, preferencia de arma, patrón táctico. Ya elo estoy compilando. Pero Sergio, incluso para ti, esto es casi un suicidio. Una docena de sicario de cartel entrenado. HS sido un padre de familia durante 7 años. Está oxidado. Entonces me quitaré el oxido rapido. Carlos no tiene 48 horas. Lo van a mover al otro lado tan pronto como se den cuenta de que no voy a pagar. Tango quizá 24 horas, probablemente menos. ¿Cuál es tu jugada? Sergio entró en el estacionamiento de una instalación de almacenamiento en la Safura de la ciudad. Bodega 237, un espacio que había alquilado a 7 años y mantenido desde entonces, por si acaso. Un seguro contra un día que esperaba que nunca le gara. Voy a darle exactamente lo que pidieron, dijo Sergio. Un recordatorio de quién soit. Capítulo 3, el arsenal del segador. La puerta de la bodega se abrió con un chirrido metálico, revelando un espacio que parecía una pequeña armería. Sergio no había entrado en esta caja de concreto de 3x3 metros en 7 años, pero todo permanecía exactamente donde lo había dejado, preservado en una oscuridad climatizada. Contra la pared del fondo había una caja fuerte para arma, de acero de grado militar con cerradura biométrica. En los estantes había contenedor de plástico etiquetado con nombres inocuos, equipo de campamento, ropa de invierno, archivo viejo, contenido que harían que cualquier persona curiosa corriera a la oficina de la FGR más cercana. En la esquina, cubierto por una lona, había lo que parecían ser restos de equipo fotográfico. Las manos de Sergio se movieron con memoria muscular, abriendo la caja fuerte. Dentro, 2 Glock 19 con canon roscado para silenciador, una carabina M4 personalizada desmontada en su componente, un rifle de francotirador Remington 7 Sense,
una escopeta tactica y sufficiente munition para librar una pequeña guerra. De bajo de las armas había granada aturdidora, bot de humoi, cuidadosamente envuelto en bolsa antiestatica, equipo de vigilancia electronica que había sido de última generación cuando se retiró. Su teléfono sonó. Gerardo, Tango tu paquet de inteligencia, hello envio encriptado a tu antigo correo PGP. Adema, is alguna lamada, cobre alguno favor de gente que todavía no debe. Recuerda a Leonardo Fuentes, el especialista en equipo del campo militar? Retirado ahora, dirige un negocio de consultoría de seguridad en Hidalgo. Totalmente legítimo, por supuesto. Puede conseguir cualquier cosa que necesite sin rastro de papel. Ya le informé de tu situation. Está montando un paquet de ayuda, imagen térmica, carga de brecha, equipo de comunicación táctica. Puede tenerlo para ti a medianoche. Dile que ce hello agradezco. Pasam la cuenta. Tómalo como un regalo de jubilación. Además, la organización de Daniel Castro se ha estado expandiendo en el tráfico de fentanilo en el Bajío. Fuentes tiene razón personal para creer que los desmantelan. Sergio comenzó a ensamblar la M4, su mano moviéndose a través de los movimientos practicado automáticamente. Clic, deslizar, bloquear. El arma se unió como un viejo amigo. Gerardo, necesito algo más. Daniel hizo su primer movimiento. Agarró a Carlos para demostrar un pinto. Establece dominio. No espera que entre en pánico, que supplique, que quizá intente huir. Ese es el manual de los civils. En cambio, necesito golpearlo primero. Hacer l'entender con quien está tratando. ¿Está pensando en una demostración? Su organización está haciendo dinero de alguna manera. Daniel no construyó esta operación solo por venganza. Tiene interés comercial que lo protejan. Encuéntralo. Quiero saber cada peso que está moviendo, cada propiedad que posee, cada sicario al que está pagando. Gerardo guardó silencio por un momento. Va a desmantelar toda su red en menos de 48 horas. No. Sergio cargó un cargador. El chasquido metálico fut satisfactorio y final. Voy a destruirla por completo. El quiere jugar jugo psicológico. Juguemos, pero con mi regla. Durant la siguiente hora, la información fluyó. Gerardo había cobrado favor en toda la comunidad de inteligencia, analista retirado, ex-operador, incluso un par de contratista de la CNI que le debian la vida por operación que oficialmente nunca ocurriront. La imagen que surgió fut completa y condonatoria. La opération de Daniel Castro en Querétaro no era solo por venganza. Era una cabeza de playa. Durant los últimos 18 meses, la organización Castro había estado estableciendo silenciosamente una red de distribución en todo el Bajío, moviendo heroína y fentanilo a Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Usaban las bodegas de San Juan del Río como centro de distribución, coordinando con pandilla local y club de motociclista. Las tres propiedad que Gerardo había identificado estaban toda conectada, bodega, centro de distribución principal, probablemente donde Carlos estaba retenido. Bodega B, instalación de procesamiento y empaque de droga. Bodega C, almacenamiento de equipo y vivienda para los sicarios. Además, Daniel había comprado una gran hacienda en las colinas de Querétaro bajo el nombre de una empresa fantasma, su residencia personal cuando hacía negocio en el estado. Gerardo envió foto de socio conocido. Roberto Ramírez, el lugarteniente, era ciertamente formidable. 42 años, entrenado por las fuerzas especiales del ejército mexicano en devolvers mercenario. El reconocimiento facial lo había detectado en varias operaciones de cartel durant la última década. Peligroso, profesional, leal. Luego estaban los sicarios, Ricardo Ricky Soto y Beto Duna, reclutado a través de conexión en la cárcel. Felipe Filo Grosso, un especialista en armas, y casi otro 10, todo con antecedentes militaires o criminal. Finalmente, Gerardo envió los datos financieros. Daniel movía aproximadamente 60 millones de pesos al mes a través de su opération en el Bajío. El dinero fluía a través de intercambio de criptomonedas, empresa fantasma en las Islas Caimán y, finalmente, a negocio legítimo, concesionario de automóviles, restaurant,
empresa de construction. Sergio Estudio la information en su computadora portátil, sumant organisando la en patron táctico. Esto no era solo una opération de rescate. Era un attaque chirurgico contra toda una infraestructura criminal. Pero tenía avantaja que Daniel no podia conocer. Daniel pensaba que se enfrentaba a un operativo retirado del 6 ans. Peligroso pero oxidado, limitado por la vida civil, maniatado por regla y ley. Pensaba que Sergio se comportaría de manera predecible, suplicaría por la vida de su hijo, intentaría reunir el rescate, quizá haría un intento desesperado de rescate. Daniel no entendía que Sergio Vargas, padre de familia y consultor financiero, era una identidad cuidadosamente construida, una máscara usada durant 7 años. Debajo de esa máscara había alguien completamente diferente. Alguien que una vez había despejado todo un complejo de un cartel en Colombia con nada más que un cuchillo y 3 balas. Alguien que había rastreado una red de tráfico de personas a través de 4 países y la había eliminado en una sola operación de 48 horas. Alguien a quien el 6 ans había apodado el segador porque no solo completaba misión. Borraba problema de la existencia. E esa persona estaba despertando ahora, sacudiendo 7 años de inactividad. A las 8h47 du soir, sonó el teléfono desechable de Sergio. No reconoció el número, pero el momento era el adecuado. Habla Sergio. Hermano, soy dijo Gerardo usando un teléfono limpio. Escucha, Tango algo. Uno de mis antiguos contactos en la FGR acaba de detectar una intervención telefónica. Roberto Ramírez hizo una llamada a 40 minutos desde San Juan del Río a un número en Jalisco. La llamada estaba encriptada, pero captamos fragmento. Mencionó au mover el paquete manana por la noche. Eso es tu hijo. Están planeando moverlo más rápido de lo que pensábamos. Eso me da menos de 24 horas. Más. La llamada se originó en la bodega eso está confirmado. Carlos está allí. Pero Sergio, tiene una seguridad muy fuerte, cámara, sensor de movimiento, al menos ocho sicario en el lugar en todo momento. Roberto duerme allí. No es solo una bodega. Es una fortaleza. Entonces tendré que hacerlo salir. ¿Cuál es tu plan? Sergio miró las armas dispuestas ante él, el equipo táctico, el equipamiento que representaba 15 años de experiencia operativa. Pensó en el rostro de Carlos, el terror en esa fotografía. Pensó en la risa cruel de Daniel Castro, la amenaza contra Brenda. Voy a devolver la llamada a Daniel, dijo Sergio. Voy a hacer una oferta. ¿Qué tipo de oferta? El tipo que elo enfade es lo suficiente como para cometer error. Dijiste que es vengativo, ¿verdad? Que se hizo cargo del negocio familiar para restaurar su honor después de que los destruí. Sí. Toda su identidad está envuelta en reconstruire lo que destruiste. Es personal para él. Bien. Lo personal vuelve estúpida a la gente. Sergio cogió una de las Glock, comprobando su peso, su equilibrio. Se sentía bien en su mano, como si nunca la hubiera dejado. Voy a decir que no puede tener un rescate. Voy a decirle exactamente quién soy y que voy a hacer la su organización. Y luego voy a darle 90 minutos para que devuelva a Carlos sano y salvo. Gerardo se rió, un ladrido agudo de incredulidad. ¿Va a amenazarlo? Esa es tu estrategia. No amenazar, promete. Y luego voy a cumplir. Daniel quiere venganza por lo que le hizo a su familia en Jalisco. Está a punto de aprender que eso fut misericordia en comparación con lo que sucede cuando alguien se leva a mi hijo. Sergio, estoy completamente seguro. Establece vigilancia en las 3 bodegas. Quiero inteligencia en tiempo real sobre cualquier movimiento. Contacta a Leonardo. Dile que acelere ese equipo. Gerardo, dile que incluya suficiente C4 para derribar un edificio. Por Dios, hermano. Realm va a hacer esto. Elo empezaron esta guerra, dijo Sergio. Yo voy a terminarla. Cargó su arma, empacó su equipo táctico y miró su reloj. 9h15 du soir Carlos levaba desaparecido 12 horas. En los viejos tiempos, Sergio podía desmantelar una operación de un cartel en menos de 8 horas si era necesario.
Esta noche, tendría que romper su propio récord. Capítulo 4, la promesa a las 10 heures du soir, Sergio llamó al número que Daniel Castro había usado antes. El jefe del cartel respondió al tercer timbre, sonando divertido. Sir Vargas, llamando tan pronto? Ya ha conseguido reunir mi dinero. No, dijo Sergio con calma. L'amo para hacer una oferta. No estoy interesado en negociar. El precio es de 200 millones. Calati escucha. La voz de Sergio se volvió fría, despojando de los últimos vestigios del acto de padre asustado. Esto es lo que va a pasar. Tienes exactamente 90 minutos para devolver a mi hijo a la comandancia de policía de Querétaro Ileso. Si haces eso, podrá vivir. Tu organización podrá sobrevivir. Podrá volver a Jalisco y nunca más no cruzaremos. Daniel se rió, con una sorpresa en su voz. ¿Está loco? No está en posición de. Sino elo de Vuelve, continuó Sergio como si Daniel no hubiera hablado, desmantelaré sistemáticamente todo elo que has construido. Cada bodega, cada casa de seguridad, cada punto de distribución, cada peso que está moviendo por el Bajío. Eliminaré a tu sicario, quemaré tu producto, destruiré tu activo, y luego iré a por ti personalmente. No para matarte. Eso sería demasiado rápido. Me aseguraré de que pas el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad, probablemente el altiplano, en completo aislamiento 23 horas al día. El nombre Castro se convertirá en un chiste, una historia con moraleja sobre lo que sucede cuando le quita algo al hombre equivocado. Hubo un silencio atónito. Luego, la risa de Daniel regresó, pero con un filo de incertidumbre. Está fanfaroneando. Era un burócrata retirado que. Guadalajara, agosto de 2017. Tu hermano Eduardo y yo estuvimos en ese complejo junto durant unos 30 segundos. Eso es lo que tardé en meter el trebala en el pecho después de haber matado ya a 12 de su guardia. Murió suplicando por su vida. Me habló de ti, de hecho. Dijo que eras más listo que él, más cruel. Me pidió que te perdonara la vida. No le concedí su petición porque no estaba allí. Pero ahora me has dado una segunda oportunidad. El silencio se alargó esta vez. Cuando Daniel volvió a hablar, la diversión había desaparecido. ¿Cree que puede amenazarme? Era un solo hombre. Yo tengo un ejército. Tengo a tu hijo. Tu no tienes nada. Tengo 90 minutos, dijo Sergio. 88 horas. Te suggiro que los uses sabiamente. Colgó. Gerardo llamó inmediatamente. Estaba escuchando. Hermano, acaba de pintarte un objetivo en la espalda del tamaño de un estado. Eso es el pinto. El ego de Daniel no permitirá esto. Querrá demostrar que no me tiene miedo. Eso significa que reunirá su fuerza, consolidará su defensa. Los es más fácil de encontrar y más difícil que Carlos quede atrapado en el fuego cruzado. O mata a Carlos inmediatamente para hacerte daño. No, Sergio ya se estaba moviendo, cargando equipo en su coche. Podría haber matado a Carlos antes de que yo supiera que él lo habían secuestrado. Esto siempre fue por venganza. Hacerme sufrir. Matar a Carlos sin dejarme luchar por él no sería satisfactorio. Daniel quiere quebrarme. Eso significa mantener a Carlos vivo el mayor tiempo posible. Está apostando la vida de tu hijo a esa teoría. Estoy apostando a que él heredó a Daniel correctamente. Es un narcisista con fantasía de venganza. Quiere que su victoria se completa. Esa es su debilidad. Sergio condujo hasta una zona industrial oscura cerca de las bodegas de San Juan del Río. El paquete de ayuda de Leonardo Fuentes había sido dejado en un pinto muerto en una ubicación que Gerardo había especificado, un taller mecánico abandonado. Dentro de una caja de herramienta marcada con un símbolo específico, Sergio encontró todo lo que necesitaba, gafas de visión nocturna de grado militar, binocular de imagen térmica, explosivos plásticos y 4 con detonador remoto, un dron compacto con cámara infrarroja y un sistema de comunicación táctica. Leonardo había incluido una nota, hoy que tenía un problema de plaga. Esto debería ayudar con la exterminación.
Sin cargo, pero me debes una cerveza. El Sergio se instaló en una posición de vigilancia en una colina con vista a las tres propiedades de las bodegas. A través de los binoculares de imagen térmica, podia ver firma de calor moviendos dentro de la bodega a al menos 12 personas, quizá más. Una firma más pequeña permanecía estacionaria en lo que parecía ser una habitación trasera. Carlos. Su teléfono vibró. Un texto de un numéro desconocido. Daniel Castro, 90 minutos. Te daré 90 segundos para que te arrepientas de esa llamada. Vamos a por tu esposa ahora. Luego te enviaremos a Carlos de vuelta, pieza por pieza. Adjunta había una foto. Uno de los sicarios de Daniel de Pifura de la casa de la hermana de Brenda en San Miguel de Allende. La habían rastreado. La sangre de Sergio se heló, luego hirvió de rabia. Inmediatamente llamó a un numéro différent, uno que esperaba no tener que usar nunca más. Sonó una vez. ¿Quién es? Una voz de mujer, profesional y cautelosa. Soit el segador. Código de autorización Aguanegra 77 Charlie. Necesito un destacamento de protección inmediato en la siguiente dirección en Guanajuato. Recito la dirección de Patricia. Do civil en peligro por sicario del cartel Castro. Esto es una emergencia familiar. Hubo un rapido tecleo. Segador, tu archivo dice que está inactivo. Me estoy reactivando. ¿Qué tan rápido puede tener un equipo allí? Et una unidad táctica ensoleillada. Puden estar en el lugar en 20 minutos. ¿A qué nos enfrentamos? Vigilancia armada del cartel, posiblement preparandos para un secuestro. Regla de enfrentamiento, protéger a los civils. Neutralizar cualquier amenaza. No son amigo. Entendido, segador. Et bueno saber de ti. Cuidat. La nea se cortó. Sergio sabía que la respuesta sería rápida y profesional. La agencia cuidaba de los suyos, incluso de los operativos retirados. Brenda y Patricia estarían segura en una hora, trasladada a un lugar seguro que Daniel no podría encontrar. Ese era un problema resuelto. Ahora a por los otros. Sergio lanzó el dron, enviándolo en un patrón de reconocimiento sobre las tres propiedades de las bodegas. La cámara infrarroja pintó una imagen clara de la operación de Daniel. La bodega era, de hecho, el lugar del rehén y el centro de mando. La bodega B tenía múltiples firmas de calor de maquinaria. El procesamiento de droga estaba activo. La bodega se mostraba una actividad mínima, principalmente almacenamiento. Lo que Daniel no sabía era que Sergio ya había estado ocupado. Do orant, Gerardo había contactado a tres clubes de motociclistas diferentes a los que la organización Castro había estafado en trato de droga anterior, dando el menor producto y metiendos en su territorio. Gerardo les había ofrecido un trato, la ubicación y las rotaciones de guardia de la bodega B a cambio de un hora de caos coordinado como distracción. A las 11h30 du soir, justo a tiempo, los motociclistas atacaron la bodega B. A través de su imagen térmica, Sergio observó como una docena de motocicletas rugian hasta la bodega. Los guardias de Castro salieron corriendo, con las armas de sans fin dada. Se desató un tiroteo. Fut breve y brutal. Los motociclistas tenían la ventaja numérica y la sorpresa. Rompieron las puertas y en minuto, el humo comenzó a salir de las ventanas del edificio. El teléfono de Sergio sonó. Daniel, gritando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Creo que esa es la bodega B ardiendo. Que dans 65 minutos, Daniel. Se acerca la fecha limite. Y yo de. Voy a cortar el cuello a tu chico ahora mismo. No, no lo hará. Por entonces pierde tu ventaja y no tengo nada que me impida matar a cada persona en la bodega. Carlos vivo es tu único escudo. Tu lo sabes. Yo lo sé. Ahora tienes dos opciones. Corta tu perdida y devuelvo o mira como quemo todo lo demás que tiene. Daniel respiraba con dificultad, el sonido de la sirena era audible de fondo en su extremo. Los camiones de bombero y la policía respondían al incendio de la bodega. Esto no ha terminado, gruñó Daniel. Roberto, duplica los guardias en el paquete.
Quiero cada acceso cubierto y que alguien abrigue donde está su esposa. Ya está asegurada, dijo Sergio. Destacamento de protección del 6 ans. Ahora es intocable. Te has quedado con una bodega y un rehén, Daniel. 43 minutos. La lamada terminó. La voz de Gerardo legó a través de su auricular. Eso fu frío, hermano. También brillante. La policía está pululando por la bodega B. Daniel va a perder todo su producto y tres de su guardia están bajo custodia. La policía local está lamando una guerra de pandilla. ¿Cuál es el movimiento en la bodega? Mucha actividad. Están fortificando posición, estableciendo perímetro defensivo. Pero aquí está la cosa. No están moviendo a Carlos. Roberto lo mantiene exactamente donde está. Creen que el edificio es su fortaleza. No lo es. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Sergio miró su horloge. 11h47 du soir. Voy a mostrar que las posiciones fortificadas solo funcionan si ves venir la amenaza. Capítulo 5, infiltration. Sergio se acercó a la bodega a des del norte, usando una zanja de drenage y la cobertura natural para permanecer invisible a los sentinela. Había hecho este tipo de infiltración docena de veces durante su año operativo. Guerra urbana, territorio hostil, probabilidad abrumadora. La memoria muscular regresó como la respiración. Do guardia estaban en la entrada norte, fumando cigarrillo, su AK-47 colgado casualmente sobre su hombro. Descuidado. Estaban alerta a asalto frontal, aproximación de vehículo, quizá una redada policial. No esperaban que un solo operador apareciera silenciosamente des las sombras. Sergio había prescindido de las armas de fuego para este acercamiento inicial. Los disparó alertarían a todo el edificio. En cambio, levaba una pistola .22 con silenciador para USO de emergencia y un cuchillo de combat, 18 cm de acero negro afilado como una navaja. Esperó a que los guardias se separaran ligeramente, uno revisando su teléfono, el otro mirando hacia la puerta principal. Entonces se movió. El primer guardia apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de que el brazo de Sergio se cerrara alrededor de su garganta, cortando el flujo de sangre al cerebro. El hombre luchó durante 3 segundos, luego quedó flácido. Sergio lo depositó en el suelo en silencio. El segundo guardia se giró justo cuando el cuchillo de Sergio encontró el espacio entre su costilla. Los ojos del hombre se abrieron en shock, luego se vidriaron. Sergio lo sostuvo mientras caía, bajándolo silenciosamente. Domeno, dijo 12 más adentro. Está loco. Lo sabe, verdad, crepitó la voz de Gerardo en su auricular. Lo has mencionado. Sergio arrastró ambos cuerpos a la zanja de drenage fuera de la vista. Le quitó la radio y el auricular a un guardia, escuchando las comunicaciones del cartel. Español, en su mayoría rotación de guardia, control de estado, que ya sobre el frío. La bodega había sido un centro de distribución legítimo una vez. Ahora se había convertido en una fortaleza, puerta reforzada, cámara en cada entrada, sensor de movimiento en el perímetro. Pero Sergio sabía algo sobre las fortaleza. Estaban diseñadas para mantener las amenazas fuera, no para detener a alguien que ya estaba dentro. Encontró una entrada de servicio en el lado oeste, oculta detrás de paltas apiladas. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura era vieja, mecánica. Sergio la abrió en 30 segundos con una lave de tensión y una ganzúa. Se deslizó dentro, cerrando la puerta detrás de él. El interior era industrial. Suelo de concreto, techo alto con conducto expuesto, fila de contenedor de envio y caja que proporcionaban cobertura. Sergio se movió a través de la sombra, su gafa de visión nocturna convirtiendo todo en tono de verde. Podia oír voz, guardia hablando cerca de él que parecía ser un área de oficina convertida en un centro de mando. A través de una puerta, vio a Roberto Ramírez. El lugarteniente era exactamente como su archivo lo describía, 40 y tanto, complexión musculosa, cabello rapado, una cicatriz facial que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Estaba ladrando orden a dos sicarios más joven, señalando un mapa de la propiedad. Doble patrulla en el perímetro sur.
Si est imbécile et hello sufficientement stupido como para intentar algo, hello deribaremo ande que se acerque. El jefe hello quier vivo, pero no me arriesgaré. Disparant à hérir si hello ven. Sergio archivo esa information. Daniel hello queria capturado, no muerto. Eso era explotable. Se adentro más en la bodega, siguiendo el plano que Gerardo había proporcionado a partir de los plano original. La section trasera se había convertido en vivienda rudimentaria, alguna habitación con 4, una pequeña cocina y hello que parecía ser una habitación fortificada con una pesada puerta de acero. Ahí es donde estaría Carlos. Do guardia estaban fura de esa puerta. Ombre joven con tatuage y energía nerviosa. Seguian revisando su teléfono, mirando a su alrededor, claramente asustado por la noticia de la destrucción de la bodega B. Sergio dio la vuelta, usando los contenedor apilado como cobertura. Encontró un punto de vista elevado en la parte supérieure de un contenedor de envio que le daba una vista clara de toda la section trasera. Desde aquí, podía ver la puerta de Carlos, los guardia y los accesos desde el área principal de la bodega. Miro sur horloge. Minuit 15:75 minutos desde que le dio el ultimatum a Daniel. Era hora de acelerar el cronograma. Sergio sacó las cargas de ses 4 que Leonardo le había proporcionado. Ya había explorado la estructura de soporte de la bodega. 5 pilares de carga clave sosteniendo toda la sección norte. Carga conformada entre de hello derribarian et sa section del edificio sin colapsar el área donde estaba Carlos. Durant los siguientes 20 minutos, moviéndose como un fantasma a través de la sombra, Sergio colocó su carga. Los guardias del cartel nunca el oviron, nunca el oaron. Era un susurro en la oscuridad, una presencia que no podían detectar. Mientras colocaba la última carga, su auricular crepitó con un español urgente. Uno de los guardias había encontrado los cuerpos a fura. La alarma se extendió por la bodega. La voz de Roberto cortó la charla. Todo en alerta máxima. El segador está aquí. En pareja, manténganse en pareja. Registrant cada rincón. Sergio sonrió sombríamente. Que registrant. Elia se había ido. Regresó a su posición de vigilancia en la colina, con el detonador en la mano. A través de su imagen térmica, podía ver el caos dentro de la bodega, firma de calor corriendo de un lado a otro, consolidando en grupo defensivo. Roberto era inteligente, retirando a todo al centro de mando y a la habitación de Carlos, creando una defensa en capa. Inteligente, pero predecible. El teléfono de Sergio sonó. Daniel. Sé que está aquí, gruñó Daniel. Roberto encontró tu cuerpo. ¿Cree que er listo? Tenemos a tu hijo rodeado por 8 hombre armado. Haz un movimiento y empezamos a lastimarlo. Mewa, segador? Empezaré por su dedo. Que dans 32 minutos, interrumpió Sergio con calma. Te suggiro que los para evacuar a tu hombre de la bodega a l'estoi a punto de derribarla. Está fanfaroneando. Si derriba el edificio, mata a tu hijo. Solo la section norte se va a derrimbar. Donde está tu centro de mando, donde Roberto está parado actualmente, si mi inteligencia es correcta. La habitación donde está retenido Carlos tiene su propio soporte estructural. Él estará bien. Tu hombre no. Hubo una pausa. Luego la voz de Roberto, distante, pero clara en el extremo de Daniel. Está mintiendo, jefe. No es forma de que pudiera haber. Sergio presionó el detonador. La explosión no fue masiva. Había calibrado cuidadosamente las cargas para un colapso estructural, no para una destrucción máxima, pero fue efectiva. La pared norte de la bodega se dobló y luego cayó hacia adentro con un tremendo estruendo. Polvo y escombros se elevaron hacia el cielo nocturno. Las alarmas sonaron. Los hombres gritaron. A través de su imagen térmica, Sergio vio desaparecer las firmas de calor en la section norte bajo los escombros. Otro huyant, corriendo fuera del edificio en pánico. Pero Roberto y varios guardias seguían en pie, todavía en posición defensiva cerca de la habitación de Carlos. La sección sur de la bodega permaneció intacta, tal como Sergio había planeado. 29 minutos, dijo Sergio a su teléfono. Cada minuto que pasa,
tu organisation se asmas pequena. De vuel va mi ijo. Daniel gritaba incohérentement. Sergio colgo y comenzo a mover hacia la bodega. Era hora del enfoque directo. Capítulo 6, sin piedad el humo y el polvo nublaban la bodega cuando Sergio entró por el hueco que su explosión había creado. La iluminación de emergencia proyectaba sombra espeluznante sobre los escombros. Se movió con su carabina M4 con silenciador levantada, el dedo en el gatillo, cada paso calculado y deliberado. Un guardia salió tropezando del humo, tosiendo, desorientado. Levantó su arma, pero Sergio fut más rápido. Do disparó con silenciador al pecho. El guardia cayó sin hacer ruido. Apareció otro, disparando salvagement. Sergio se dejó caer detrás de un pilar de concreto mientras las balas chispiban en el metal. Esperó a que los disparos se detuvieran. Recarga. Apostaria cualquier cosa. Lugo se giró y le metió una sola bala en la garganta al guardia. El hombre se desplomó. Está dentro, sección sureste, gritó alguien en espagnol. Sergio ya se había movido, deslizando como un fantasma a través de los escombros hacia la ubicación de Carlos. Aparecieron cuatro guardias más, moviendo en formación táctica. Roberto los había entrenado bien. Pero el entrenamiento no reemplaza la experiencia. Sergio lanzó una granada aturdidora en medio de ello. La explosión y la luz cegadora los hicieron tambalear. Sergio se movió a través de ello como una guadana a través del trigo. Cuatro disparó, cuatro objetivo abatido. Ya estaba recargando antes de que el último cuerpo caira al suelo. Su auricular crepitó. Hermano, tien refuerzo en camino. Daniel está llamando a todo desde su hacienda y la bodega se quizá 15 sicarios más se dirigeant hacia ti. Que vengan. Solo se interpondrán en mi camino. Sergio llegó a la habitación fortificada donde Carlos estaba retenido. La pesada puerta de acero estaba cerrada desde el exterior. Do guardia apostado. Uno era Felipe Fil Grosso, el especialista en arma, un hombre corpulento con la cara llena de cicatrices y ojo frío. El otro era más joven, quizá 25 años, con aspecto aterrorizado. Vieron a Sergio acercarse y abrieron fuego. Sergio se deslizó, su M4 ladrando dos veces. El guardia joven cayó inmediatamente. Fil Grosso logró agacharse detrás de una cobertura, devolviendo el fuego con ráfaga disciplinada. Roberto, el segador está en el paquete, gritó Fil a su radio. Sergio dio la vuelta, usando los escombros como cobertura. Fil era bueno, manteniendo la cabeza baja, disparando tiro controlado, sin entrar en pánico. Pero estaba solo, y Sergio era paciente. No tiene que morir esta noche, gritó Sergio. Vet. Solo estoy aquí por mi hijo. No puedo hacer eso, amigo, respondió Fil, su voz sorprendentemente tranquila. Roberto paga mi salario. Tengo una reputación que mantenir. Respeto eso, pero no voy a matarte. Ya veremos. Fil apareció de repente, disparando una ráfaga exactamente donde Sergio había estado un momento antes. Pero Sergio lo había anticipado, se había movido a la izquierda y ahora tenía un tiro limpio. Su M4 habló una vez. El arma de Fil cayó al suelo con estrépito, seguida de su cuerpo. Sergio se acercó a la puerta de acero. Estaba cerrada con un pesado cerrojo y un candado. Sacó una pequeña carga conformada de su chalco, suficiente para volar la cerradura sin danar a nadie dentro, y retrocedió. La explosión fut aguda y breve. La puerta se abrió. Carlos estaba sentado en la esquina de la pequeña habitación de concreto, con las manos atadas con cincho de plástico, su mochila de superhéroe aferrada a su pecho. Su rostro estaba surcado de lágrima y suicidad, pero su ojo se abrieron de par en par cuando vio a Sergio. Papa. Sergio cruzó la habitación en tres encadas, cortando las ataduras de Carlos con su cuchillo, atrayendo a su hijo en un abrazo feroz. Te tengo, campeón. Te tengo. ¿Está herido? No me hicieron daño. Iban a hacerlo, pero seguían esperando orden. Papa, tenía tanto miedo. Ya se acabó. No vamos a casa. Pero no había terminado.
Sergio Y Paso. Multiple, moviendos rapido. La voz de Roberto Rezono por la bodega. Rodin et sa habitation. No tiene a dondière. Sergio Puzo a Carlos de Tradeel, su M4 cubriando la entrada. Sumant repaso las opción. La ruta directa estaba bloqueada, pero siempre había otra salida. Solo tenía que encontrarla. Carlos, necesito que confie en mi completamente, de acuerdo? Lo que yo diga, es lo que yo haga, sig mi instrucción exactamente. Puede hacer eso. Carlos asintió, suppequena mandibula aprotada con determinación. Tant parecido a Sergio a esa edad. A través de su auricular, la voz urgente de Gerardo. Hermano, está rodeado. Roberto tiene a 10 hombres en un périmètre alrededor de tu position. Los refuerzos de la bodega se acaban de lugar, otra docena. No puede abrirte paso a tiro contra tanto. No voy a abrirme paso a tiro, respondió Sergio en voz baja. Voy a rodearlo. Miro hacia arriba. El techo de la bodega estaba a 6 metros de altura con conducto expuesto y viga de soporte que recorriant la longitude del edificio. Tuberia de suppression de incendio se entrecruzaban por encima. Puis d'escalar, le preguntó Sergio a Carlos. El Nino asintió. Bien. Quedad cerca de mí. Sergio disparó su gancho de agar, otra pieza de equipo del paquet de Leonardo, a las vigas de soporte de arriba. La nea aguantó. Aseguró a Carlos a su espalda con un harnais de liberación rápida, luego comenzó a subir. Carlos rodeó el cuello de Sergio con su brazo, confiando completamente. Le garron a los conducto justo cuando Roberto y su sicario irrumpió en la habitación de Abajo. Sergio y Carlos ya se estaban moviendo a través de las vigas, oculto en las sombras a 9 metros sobre el suelo de la bodega. A don diablo se fueron, la voz de Roberto, frustrada y enojada. Quizá por la pared trasera, sugirió alguien. Revisant. Revisant-lo todo. Sergio y Carlos se movieron silenciosamente a través de las vigas, dirigiéndose hacia la pared sur, donde Sergio había visto una salida de emergencia. Debajo de Hello, el caos reinaba mientras los hombres de Roberto buscaban frenéticamente, pero ninguno de Hello pensó en mirar hacia arriba. Estaban a 6 metros de la salida cuando la mochila de Carlos, la de superhéroe que había estado aferrando, se le escapó de las manos y cayó. Dio vuelta en él y aterrizó con un suave golpe en el concreto de Abajo. Todos se quedaron helados. Las cabezas se inclinaron hacia arriba. Los as de las linternas barrieron el techo. Ahí, gritó alguien, señalando. Estalló un tiroteo, las balas rebotando en las vigas de metal. Sergio protegió a Carlos con su cuerpo, moviéndose más rápido ahora, la velocidad más importante que el sigilo. Lanzó una granada de humo, oscureciendo su posición. Mantén la cabeza baja, Carlos. Ya casi le gamo. Le garron à la pared sur. Sergio pateó un conducto de ventilación, creando una abertura. Bajo a Carlos primero, luego el siguió, cayendo 3 metros al suelo exterior. Aterrizaron en una zona de carga, vacía excepto por uno poco camión estacionado. Pero Roberto era inteligente. Había anticipado este movimiento. 5 sicarios emergieron de los camión, con las armas levantadas. Iba a alguna parte, segador, Roberto salió de detrás de Hello, con una pistola apuntando directamente a la cabeza de Sergio. Bueno. Te Hello reconozco. Mejor de Hello que esperaba. Pero no va a salir de aquí con ese Nino. La M4 de Sergio apuntaba a Roberto. Un pinto muerto. Carlos se apretó contra su costado, temblando. Ultima oportunidad, dijo Sergio. Me vois con mi hijo. Tu sig convida. Lucha contra mi y todo aquí muren. Roberto sonrió, una explosión fría que no le gaba a su ojo. Habla mucho para un hombre rodeado de. El disparo vino de la oscuridad. Una sola bala de rifle con silenciador que destrozó la rodilla izquierda de Roberto. El lugar teniente gritó y cayó. Sus sicarios se giraron, confundido, buscando la nueva amenaza. La voz de Gerardo en el auricular de Sergio. Siento le gar tarde a la fiesta. No podía dejar que te divertira solo.
Sergio no desperdició la oportunidad. Se movió con una velocidad cegadora. Tres disparó, tres guardia abatido. Los otros intentaron correr, pero el rifle de Gerardo habló dos veces más d'esta suposición oculta. Cayeron. Solo quedaba Roberto, agarrando la rodilla destrozada, su pistola olvidada en el suelo. Sergio se le acercó lentamente, manteniendo a Carlos detrás de él. Donde está Daniel? Preguntó Sergio en voz baja. Roberto se rió a través de su dolor. ¿Cree que étant estúpido como para estar aquí? Está en su hacienda a 25 kilómetros de distancia, viendo todo esto en cámara de vigilancia. Sabía que vendría. Siempre fue una trampa, segador. Solo que no del tipo que esperaba. ¿De qué está hablando? La policía está en camino. Los llamamos hace 20 minutos. Una denuncia anónima sobre un terrorista armado en la bodega. Destruiste propiedad, mataste a casi una docena de hombres. ¿Cree que era el héros? Va a ir a la cárcel. Daniel obtiene su venganza de cualquier manera. Tu y yo crecerá con su padre tras las rojas. Sergio escuchó la sirena entonces, distante pero acercándose rápidamente. La voz de Gerardo era urgente. Hermano, tenemos que movernos ya. Pero Sergio se mantuvo firme, mirando a Roberto. Te equivoca en una cosa. Daniel no obtiene su venganza. No esta noche. Levantó su M4, pero Carlos le agarró el brazo. Papa, no. Por favor. Vámonos a casa. Sergio miró a su hijo. Ocho ano, aterrorizado, traumatizado, pero todavía viendo a su padre como un héros, no como un asesino. En ese momento, algo cambió dentro de él. El segador le habría metido una bala a Roberto sin dudarlo. Pero Sergio Vargas, padre y esposo, tomó una decisión diferente. Bajó su arma. Tien razón, Carlos. Vámonos a casa. Corrieron. Capítulo 7. La casa continua. Gerardo tenía un vehículo esperando a tres cuadras de la bodega, una camioneta SUV discreta con plaza falsa y suficiente modificación para dejar atrás a la mayoría de los coches de policía. Sergio y Carlos se subieron y Gerardo pisó a fondo, zigzagueando por calles industriales mientras la sirena sonaba detrás de él. Eso estuvo demasiado cerca, dijo Gerardo, su ojo moviéndose entre la carretera y el espejo retrovisor. Roberto no mentía sobre la policía. Tienen unidad convergiendo en la bodega y la centralita el oeste alamando un incidente terrorista. Encontraron sicario muerto y una operación de droga destruida, dijo Sergio, revisando a Carlos en busca de herida. Milagrosamente, el niño estaba ileso, asustado y agotado, pero entero. La investigación cambiará de enfoque bastante rápido. Quizá, pero tu cara va a estar por toda su cámara de seguridad. Daniel se está asegurando de eso. Ya está manipulando esto a su favor. La mandíbula de Sergio se tensó. Había rescatado a Carlos, pero Roberto tenía razón. Esto no había terminado. Daniel Castro seguía vivo, libre y peligroso. Y ahora Sergio había matado a una parte significativa de su organización. Daniel no lo dejaría así. ¿A dónde vamos? Preguntó Carlos en voz baja. Estaba apretado contra el costado de Sergio, sin querer soltarlo. A un lugar seguro mientras resolvemos las cosas, dijo Sergio. Gerardo, ¿cuál es la opción más segura? ¿Qué tal una casa de seguridad a unos 60 kilómetros al norte? Es la da, segura, completamente abastecida. Podemos escondernos allí, reagruparnos y decidir nuestro próximo movimiento. Y mamá, preguntó Carlos. ¿Está bien? Está a salvo. Un destacamento de protección del 6 ans la tiene a ella y a tutia Patricia asegurada. La lamaré cuando estemos en la casa de seguridad. Conduirons en silencio durant 20 minutos, tomando carretera secundaria para evitar los retén. La mente de Sergio estaba acelerada, analizando la situación desde todos los ángulos. Le había dado un duro golpe a Daniel, había destruido dos bodegas, matado a un número significativo de su sicario y rescatado a Carlos. Pero no era suficiente. Un enemigo herido era más peligroso que uno intacto.
Y Daniel Tegna recurso que Sergio no había tenido en cuenta por completo. Hermano, dijo Gerardo suavement. ¿Cuál es el plan aquí? Recupraste a Carlos. Esa era la misión. ¿Por qué no desaparece? Toma a tu familia. Pasa a la clandestinidad. Déjà que la agencia limpie el resto. Porque Daniel sabe dónde vivo. Conoce la identidad de mi esposa, la escuela de mi hijo, mi rutina diaria. Paso meses observando no. Incluso si desaparecemos, no encontrará eventualmente. La familia Castro tiene alcance en todo el continente. No, esto no termina hasta que Daniel si neutralizado permanentemente. Quiero decir matado? Quiero decir eliminado como amenaza. Prisión, muerte, no importa, pero tiene que ser permanente. Carlos se movió contra el costado de Sergio. Papa, de verdad el segador? Como dijeron es hombre? Sergio miró a su hijo, viendo la pregunta en eso ojo verde. Cuánta verdad podría manejar un niño de 8 años? ¿Cuánto podría revelar un padre sin destruir la imagen que su hijo tenía de él? Solía trabajar para el gobierno, dijo Sergio con cuidado. Luchando contra gente mala que lastimaba a víctima inocente, cartel, redes de tráfico, terrorista. Era bueno en mi trabajo. Demasiado bueno, quizá. Me hice mucho enemigo. Uno de ellos fut tra de ti para lastimarme. Pero esa vida ya terminó. La dejé atrás sano. Pero volviste a ella para salvarme. Volvería a cualquier cosa, me convertiría en cualquiera, para salvarte. Mi hijo. Nada más importa. Carlos guardó silencio por un momento. Entonces, es hombre que mataste en la bodega. ¿Se lo merecían? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier bala. Sergio eligió su palabra con cuidado. Ellos tomaron decisión. Eligieron trabajar para un cartel, ayudar a distribuir droga que destruían vida, secuestrar a un niño inocente. Eligieron la violencia. Les di oportunidad para que se fueran. Alguno no la tomaron. Pero tu no er una mala persona, verdad? No er como elo. Intentó no serlo. A veces el mundo necesita gente dispuesta a hacer cosa oscura para proteger a los inocentes. Pero hay una diferencia entre elo que yo hice y elo que elo hacen. Elo lastimant a la gente por dinero. Yo lastimo a la gente para evitar que lastimen a otro. Esa distinción importa. Carlos absorbió esto, luego asintió lentamente. Val. Confío en ti, papa. Esa cuatro palabras golpearon a Sergio como un golpe físico. Su hijo todavía confiaba en él. Después de todo lo que Carlos había presenciado, después de ver a su padre matar hombre, después de entrarse del segador, Carlos todavía creía en él. Sergio acercó a su hijo. Te quiero, campeón, más que a nada en este mundo. Yo también te quiero, papa. Le garron à la casa de seguridad de Gerardo a las 3h47 du matin era una cabana en el profundo del bosque, invisible desde la carretera principal, con internet por satélite y suficiente medida de seguridad para detectar a cualquiera que se acercara desde 1 kilómetro y medio. Gerardo abrió la puerta y los hizo pasar. El interior era austero pero funcional, 2 dormitorios, una cocina, una sala de estar con monitor que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad. Gerardo fut inmediatamente a las computadoras, buscando noticias y escuchando las radios de la policía. Bien, aquí es donde estamos, dijo Gerardo, abriendo multiples ventanas. La policía de Querétaro encontró la bodega. Lo llamó una guerra de pandilla, exactamente como esperábamos. Roberto Ramírez está bajo custodia. Lo encontraron desangrandos con una rodilla destrozada. No está hablando. Consiguió un abogado inmediatamente. Daniel Castro ha desaparecido. Su hacienda está abandonada. Su línea telefónica está muerta. Se ha esfumado. No se ha esfumado, dijo Sergio. Se está reagrupando, planeando su contraataque. Hombre como Daniel no huyen. Se adaptant. Perdió 2 bodgas y la mayoría de sus sicarios, pero el núcleo de su organización está en Jalisco. Se retirará allí,
se consolidara y volvra con más fuerza. Entonces, ¿cuál es tu movimiento? Sergio miró a Carlos, que se había acurrucado en el sofá, finalement permitiendo que el agotamiento lo venciera. Suijo necesitaba estabilidad, seguridad, normalidad. Pero nada de eso sería posible mientras Daniel Castro viviera. Necesito levar la lucha a su territorio. Terminar esto permanentemente. Hermano, eso es un suicidio. La base de Daniel en Jalisco est una fortaleza. Tien ciento de sicario ali, miembro de la familia, conexión con el gobierno local y la policía. No puede simplement entrar en Jalisco. No voit a entrar sin más. Voit a cobrar cada favor que he ganado en 15 años. FGR, 6 ans, unidad de la Marina que no deben favor. Voit a coordinar un ataque de G a Daniel Castro sin lugar donde esconderse. Gerardo lo miro fijamente. Está hablando de una opération real con bota en el terreno, multiagencia, que tarda semana en planificarse. Approbation de multiples directeurs, supervision gouvernementale. Entonces tango que hace una lamada. Sergio sacó su teléfono encriptado y marcó un numéro que no había llamado en 8 años. Sonó dovc. Una voz de mujer respondió. Habla Vera. ¿Quién lama? Vera. Aneya. Ha pasado mucho tiempo. Una brusca inspiration. Segador. ¿Tu? Necesito un favor. Uno grande. Capítulo 8, aliado y activo Vera Aneya era ahora subdirectora de operación del 6 ans, una de las posiciones más poderosas en la inteligencia mexicana. Había sido la supervisora de Sergio durante su último 5 años en el campo, había supervisado personalmente alguna de su operación más compleja. Más importante aún, le debía la vida. Sergio la había extraído de una operación fallida en Siria cuando Nadimas se arriesgaría a la misión. Me entré de la situation contuijo, dijo Vera sin preámbulo. Siento que esté pasando por esto, pero Sergio, no puede pedir lo que creo que está a punto de pedir. Daniel Castro está en Jalisco ahora. No podemos simplement autorizar una operación, incluso si se enmarca correctamente. La organización de Daniel está traficando fentanilo al a nivelación precedente. Sur des responsables de ciento de muerte. El secuestro de Carlos fut un delito federal. Esto no es solo personal, es seguridad nacional. O nazi, necesitamos cooperación. El gobierno local en Jalisco está comprometido por el dinero del cartel. Alertaron a Daniel en el momento en que solicitemos ayuda. Entonces no solicitamos ayuda a los local. Vamos directamente a las fuerzas especiales de la Marina, los FES. Su comandante, Cota, trabajó conmigo en la operación Cola de Serpiente. Odia a la familia Castro tanto como yo. Mataron a trait de sus ombres durant una redada hace 2 años. Vera guardó silencio por un largo momento. Lo has pensado bien. No he hecho otra cosa que pensarlo desde que Daniel se levó a mi hijo. Necesito tres cosas de ti. Reconocimiento por satélite del complejo de Daniel, un enlace táctico para coordinar con las fuerzas especiales de la Marina y autorización para participar en la operación como consultor de la agencia. ¿Participar? Sergio, está retirado. No tiene statut oficial. Si algo sale mal. Entonces fui un operativo rebelde actuando por su cuenta. La agencia tiene negación plausible. Pero Vera, Daniel Castro se levó a mi hijo para lastimarme por operación que realice bajo tu autoridad con tu aprobación. La agencia tiene responsabilidad aquí. Ayúdame a terminar esto. Otra larga pausa, luego, veré que puedo hacer. Pero Sergio, si autorizo esto, es extraoficial. Opération encubierta. Sin supervision. Sin rastro de papel. Si te capturant, la agencia no puede reconocerte. Entendido. Cuánto tiempo hasta que pueda darme inteligencia? 48 horas. Tendré que enviar la solicitud a través de canal secundario para evitar sospecha, pero te conseguiré lo que necesita. Gracia, Vera. No me delas gracia todavía. Va a por un cartel en su territorio. La tasa de supervivencia para operación como esta no es alentadora.
Sergio miró a Carlos, que dormia pacificamente por primera vez en 24 horas. Ya esto viviendo de prestado. Daniel hizo esto personal. Ahora yo lo estoy haciendo permanente. Terminó la llamada y se volvió hacia Gerardo, que había estado escuchando con creciente incredulidad. Habla en serio sobre esto, dijo Gerardo. Completamente. Está dentro? Hermano, tengo 62 años. Mi rodilla crujen cuando me levanto. No puedo correr más de 1 kilómetro y necesito gafas para leer. Ya no soy precisamente material de fuerzas especial. No te necesito en el campo. Te necesito coordinando la inteligencia, dirigiendo la vigilancia, gestionando las comunicaciones. El trabajo cerebral. Siempre fuiste mejor en eso de todo modo. Gerardo negó con la cabeza, pero una sonrisa se dibujaba en su labio. ¿Sabe qué? ¿Por qué diablo no? Una última operación. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ambos morimos horriblemente, dijo Sergio secamente. Bueno, cuando el open de esa manera. Durant las siguientes 48 horas, Sergio hizo su preparativo. Llamó a Brenda y le explicó todo lo que pudo sobre lo que estaba sucediendo. Ella había sido informada por el destacamento de protección del 6 ans, sabía que Carlos estaba a salvo, pero escuchar la voz de Sergio lo hizo real. Va a por elo, dijo. No era una pregunta. Tengo que hacerlo. No se detendrán de otra manera. Daniel lo dejó claro. Y sino vuelve. Sergio guardó silencio. Era una posibilidad real, una en la que había estado evitando pensar. Si no vuelvo, Carlos necesita saber que morí protegiéndolo. No como el segador. No como un operativo encubierto. Como su padre que lo amaba más que a nada. Por Dios, Sergio. La voz de Brenda se quebró. Me casé con un consultor financiero. Un tipo aburrido y estable que hacía chiste malo y se olvidaba de sacar la basura. Ahora me dice que va a volar a Jalisco a luchar contra un cartel. Siempre fui esta persona, Brenda. Simplement dejé de serlo por un tiempo. Pero lo haría todo de nuevo. Las mentira, el pasado oculto, todo. Porque esa mentira me diront a ti y a Carlos. Soit lo mejor que me ha pasado en la vida. Vuelve con nosotros. Cueste lo que cueste, como si que tenga que hacerlo, solo vuelve. Lo haré. Lo prometo. Era una promesa que esperaba poder cumplir. Verá cumplió lo prometido. La inteligencia por satélite mostraba el complejo de Daniel en la Sierra a la Safura de Guadalajara, una hacienda fortificada con alto muros, guardia armado y múltiples edificios. La finca había pertenecido a la familia Castro durante 3 generaciones, construida como una fortaleza medieval. Pero toda fortaleza tenía debilidad. Las imágenes de satélite mostraban un punto ciego en el sector sur donde el terreno dificultaba el acceso, pero no lo hacía imposible. Un pequeño desfiladero corría detrás del complejo, accesible solo escalando un acantilado. Exactamente el tipo de entrada que nadie esperaría. Verá también entregó la información de contacto del comandante Cota. Sergio lo llamó directamente usando la encriptación de la agencia. Segador, la voz de Cota era ronca, con acento norteno. Oí rumor de que había dejado la vida. Que te tra de vuelta. Daniel Castro secuestró a mi hijo. Lo recuperé, pero Daniel sigue respirando. Eso tiene que cambiar. De acuerdo. La familia Castro ha sido un cáncer en esta región durante demasiado tiempo. Que necesita? Un equipo de asalto, de 8 a 12 operadores, inserción rápida, máxima sorpresa. Tango imagen de satélite y un plan táctico. Entramos, neutralizamos a Daniel y su estructura de mando, y nos extraemos. Limpio y simple. Nada que involucre la hacienda de los Castro es simple. Pero te debo una por la opération cola de serpiente. Me salvaste la vida ese día. Reniré a mi mejor ombre. Cuando no movemos? 72 horas. Vuelo manana para coordinar los preparativos final. Tendré todo listo, segador. Será bueno trabajar contigo de nuevo. Igualmente,
commandante. Et sa noche, Sergio se sento con Carlos, expliquant que tenia que ir une odia a luchar contra el hombre malo. Carlos preguntou, para asegurarte de que nunca más pueda hacernos daño. Si. Estará bien. Tendré cuidado. Lo prometo. Carlos lo abrazo con fuerza. La persona más valiente que conozco, papa. Sergio abrazo a su hijo, pensando en todas las operaciones que había dirigido, todas las misiones que había complotado, todos los enemigos que había eliminado. Ninguna de ellas se había sentido tan importante como este momento. Solo sua valiente porque tango a ti para volver, dijo en voz baja. A la manana siguiente, Sergio abordó un vuelo privado organizado por Vera. Sin manifiesto de pasajero, sin plan de vuelo, completamente extraoficial. Gerardo se quedó para coordinar la inteligencia y cuidar de Carlos. Mientras el avión ascendía hacia la altitude crucero, Sergio miró las nubes de bajo y pensó en lo que le esperaba en Jalisco. Esto no sería como la operación de San Juan del Río. Con recurso limitado, restricción de tiempo y consideración de rehén. Esto sería un asalto directo a un enemigo preparado en su fortaleza. El segador estaba a punto de regresar a su antiguo terreno de casa por última vez. Y esta vez no habría piedad. Capítulo 9, fin del jugo la Sierra Jalisciense por la noche era un estudio de sombra y luz de estrella. Sergio se agachó entre la maleza a 3 km del complejo de Daniel Castro, con la cara pintada de camouflage, su carabina M4 cargada y lista. A su alrededor, 12 operadores de las Fuerzas Especiales de la Marina hacían lo mismo, soldado de élite de la Unidad FES, cada uno veterano de operación contra cartel. El comandante Cota se arrodilló junto a Sergio, estudiando el complejo a través de binoculares de vision nocturna. 38 firmas de calor dentro, informó Cota. Daniel está definitivamente allí. El reconocimiento facial por satélite lo confirmó en el balcón estas 2 horas. La mayoría de su gente está en la casa principal, pero es guardia en los edificios perimetral y en la puerta principal. Han sido alertado de nuestra presencia, preguntó Sergio. Negativo. Nuestra aproximación fue limpia. Mantienen una postura de seguridad estándar. Complaciente. No saben que vamos. Sergio se permitió una sonrisa sombría. Daniel pensaba que estaba seguro en su fortaleza ancestral. Pensaba que la distancia y las fortificaciones lo protegerían. Estaba equivocado. Todos los equipos, contrôle de radio, susurró Cota en su comunicador. 4 equipos respondieron, de Alpha a Delta, cada uno con 3 operadores. Sergio estaba con el equipo Alpha junto con Cota y un operador llamado Clifton, un especialista en guerra de Montana. Así es como se juga esto, dijo Cota en voz baja. El equipo Alpha toma el acceso sur a través del desfiladero, exactamente como planeó el segador. Ese es nuestro punto de inserción. Una vez que estemos dentro del perímetro, los equipos Bravo y Charlie atacarán la puerta principal y el muro norte simultáneamente. Máximo ruido y confusión. El equipo Delta se posiciona como vigilancia en la cresta. Elimina a cualquiera que intente huir. Nuestro objetivo es Daniel Castro. Vivo si es posible, muerto si es necesario. Todos los demás son secundarios. Pregunta? Nadie habló. Bien. Regla de enfrentamiento, cualquiera con un arma es hostile. Fuego a discreción. Esto no es una operación de captura. Es un ataque quirúrgico. Entramos rápido. Golpeamos fuerte. Y salimos en un máximo de 30 minutos. La Policía Federal tendrá helicóptero en el errant el momento en que comienzan los disparos. No queremos estar aquí cuando lo hagan. Los equipos se moviront a su posición. Sergio, Cota y Clifton se dirigiront al desfiladero sur. El descenso fut très sonoro, roca suelta, angulo empinado, un descenso de 20 metros en la oscuridad. Pero todo había hecho cosa peor. En el fondo, el muro sur del complejo se alzaba sobre el 6 metros de concreto reforzado coronado con vidrio roto y alambre de púa. Pero las imágenes de satélite del 6 ans habían mostrado una alcantarilla de drenage que pasaba por debajo del muro, el suficientemente grande como para que un hombre se arrastrara. La encontraron exactamente donde indicaban las imágenes.
Clifton fut primero, despejando el tunnel. Sergio el siguió, consuem 4 lista. El tunnel era estrecho, claustrofóbico, con olor a moho y descomposición, pero se abría al jardin del complejo, un espacio lleno de arbusto decorativo y fuentes, actuellement vacío. Salieron en silencio, cubriendos de inmediato. Delante, la casa principal se alzaba como un palacio colonial. Trepiso, paredes blanca, techo de tejas rojas, balcón ornamentado. Las luz brillaban en varia ventana. La voz de Cota crepitó suavement en el auricular de Sergio. Equipo alfa dentro del perímetro, moviendos a posición. Bravo y Charlie, preparant para la brecha amicenal. Se deslizaron por el jardin, evitando las líneas de vision d'est la casa. Do guardia patrullaban cerca de una piscina, hablando en voz baja, suaca 47 colgado casualmente. Sergio le hizo una señal a Clifton, quien levantó un rifle con silenciador y disparó 2 veces. Ambos guardias cayeron en silencio. Domeno, informó Clifton. Le garon a la entrada lateral de la casa, una puerta de servicio que conducía a elo que los plano indicaban que era una cocina. Clifton forzó la cerradura en segundo. Se deslizaron dentro, despejando la cocina, luego se movieron a un pasillo. Voz de la habitación de al lado. Sergio levantó un puño. Alto. Se asomó por la esquina. Cuatro hombres sentado en una mesa jugando a las cartas, botella de cerveza esparcida a su alrededor. Sicario fura de servicio, relajado y desprevenido. Sergio señaló la cuenta. 3-2-1 irrumpieron en la habitación. La M4 de Sergio ladró cuatro veces en rápida sucesión. Los jugadores de cartas nunca tuvieron la oportunidad de sacar su arma. Fut brutal, eficiente, necesario. Cocina y sala de estar despejada, informó Sergio. Moviéndonos al segundo piso. La escalera era grandiosa, subiendo hacia los niveles residencial. Sergio ascendió con la espalda contra la pared, el arma cubriendo el relano de arriba. Apareció una figura. Una joven con ropa de personal de la casa levando ropa sucia. Se quedó helada, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Donde está Daniel Castro, preguntó Sergio. Ella señaló hacia arriba con una mano temblorosa. Piso de arriba, dormitorio est. Por favor, no me haga daño. Salle de la casa. Cor. No miratra. Ella huyó escalera abajo, tropezando en su prisa. Sergio continuó hacia arriba. Fut entonces cuando la noche explotó con disparo. Los equipos Bravo y Charlie habían irrumpido en la puerta principal. Las armas automáticas rasgaron la oscuridad. Gritó y alarido en español. El elemento sorpresa había desaparecido. Ahora era una lucha directa. Los sicarios de Daniel salieron en masa de los barracón, devolviendo el fuego. Pero los operadores de los FS eran profesional, moviendos con precisión táctica. Sergio escuchó la charla de la radio mientras subía. Bravo enfrentado, fuerte resistencia. Charlie abriendos pasó por el muro norte. Ses hostiles abatido. Delta tiene apoyo de rifle, despejando el perímetro. Luego, la voz urgente de Cota. Equipo Alpha, attention. Daniel se está moviendo. Las imagen térmica y lo muestran dirigiendos al techo. Posible helicóptero de escape en espera. Sergio maldijo y aceleró el paso. Por supuesto, Daniel tenía un plan de escape. Los hombres como el siempre lo tenían. Llegó al último piso e inmediatamente encontró resistencia. Tres guardias doblaron la esquina, con las armas disparando. Sergio se lanzó a una puerta mientras las balas mordían la pared detrás de él. Disparó a ciega por la esquina, suprimiéndolo, luego sacó una granada aturdidora de su chalco y la lanzó. La explosión le dio la apertura que necesitaba. Salió disparando al centro de la masa, par controlado, exactamente como lo había entrenado. Los tres guardias cayeron, pero el retraso le había costado tiempo. A través de una ventana, vio las aspas del rotor de un helicóptero comenzar a girar. En el techo, una figura se dirigía hacia él. Daniel Castro, vestido con ropa casual cara, una pistola en la mano.
Sergio Corio hacia las escalera de acceso al techo. Irrimpio por la puerta en el tejado plano, la corriente descendante del helicóptero banandolo. Daniel estaba a 6 metros de la aeronave, gritando al piloto. Daniel, rugió Sergio. El jefe del cartel se giró, levantando su pistola. Ambos hombres dispararon simultanéamente. El disparo de Daniel se desvió, la bala pasando zimbando junto a la oreja de Sergio. El disparo de Sergio alcanzó a Daniel en el hombro derecho, haciéndolo girar. La pistola cayó de su mano. Daniel tropezó pero no cayó. Se agarró el hombro sangrante, su rostro contorsionado por el dolor y la rabia. Tu. Se supone que está muerto. Mi hombre se suponía que. Tu hombre estant todo muriendo o ya estant muerto, dijo Sergio, avanzando con su M4 apuntando al centro de la masa de Daniel. Se acabó. La organización Castro está acabada. Nunca, escupió Daniel Sangre. Mi familia ha sobrevivido durante 3 generaciones. Reconstruirmo. Iremo a porti de nuevo. A portuijo. A por todo los que ama. El dedo de Sergio se apretó en el gatillo. Sería tan fácil. Un disparo. Daniel Castro eliminado. La amenaza terminada permanentemente. Pero entonces pensó en la pregunta de Carlos. Tu no eres una mala persona, verdad? Pensó en la promesa que le había hecho a Brenda. Solo vuelve. Pensó en quien quería ser. No el segador, sino Sergio Vargas. Padre, esposo, protector. Va a ir a la cárcel, dijo Sergio, bajando ligeramente su arma. A el altiplano. En aislamiento. Exactamente como te prometí. Los FES tienen suficiente prueba para encerrarte por múltiples vidas. Pasará el resto de tu día en una caja de concreto, sabiendo que fallaste, sabiendo que te vencí. El rostro de Daniel se torció de furia. Prefiero morir. Lugo se abalanzó sobre la pistola en el suelo. Sergio disparó instintivamente. No un tiro mortal, sino un tiro para detenerlo. La bala destrozó la rodilla izquierda de Daniel, dejándolo caer al tejado, gritando. Cota irrimpio por la puerta, su equipo detrás de él. El piloto del helicóptero se rinde. El complejo está asegurado. Sergio miró a Daniel Castro, retorciendo de dolor en el tejado manchado de sangre. Asano, en ese complejo en Guadalajara, Sergio había matado al hermano de Daniel, Eduardo. El ciclo de violencia había continuado, escalando hasta que había tocado al hijo inocente de Sergio. Pero terminaba esta noche, no con más muerte, sino con justicia. Asegurant al prisionero, dijo Sergio, y comunicant-lo. Digant a las autoridad federal que tienen el mayor arresto de un cartel en 5 años. Mientras los operador de los FES ataban a Daniel y pedían evacuación médica, Sergio caminó hasta el bord del tejado y miró la Sierra Mexicana. Abajo, el complejo estaba lleno de miembros del cartel muerto y rindiendos. El fuego ardía en 2 de los barracones. La fortaleza de la familia Castro había quedado. Su teléfono encriptado vibró. Gerardo. Hermano, estoy recibiendo informe de una operación importante en Jalisco. Por favor, dime que está vivo. Vivo. Misión cumplida. Daniel está bajo custodia. Gracias a Dios. Carlos está bien, por cierto. Ha estado preguntando por ti cada hora. ¿Qué debo decirle? Sergio pensó por un momento. Dile que vuelvo a casa. 72 horas después, Sergio Vargas entró por la puerta de su casa de Querétaro. Brenda y Carlos lo esperaban, y la reunión fut todo por ello que había luchado, lagrima, abrazo, alivio. La historia oficial, según informaron los medios, fut que una operación conjunta de las Fuerzas Armadas Mexicana había desmantelado el cartel de los Castro, resultando en múltiples arrestos, incluido el del jefe criminal Daniel Castro. La operación había estado planeando durante años, coordinada por Agencia de Seguridad Nacional, un triunfo de la cooperación interinstitucional. El nombre de Sergio Vargas no apareció en ningún informe. El segador siguió siendo una leyenda clasificada, un fantasma en la máquina. Daniel Castro fut encarcelado en México,
donde se enfrentó a cargo fédéral por secuestro, narcotráfico y homicidio. Su abogado lucharon para evitar su traslado a el altiplano, pero perdieron. Lo último que supo Sergio fut que Daniel, de hecho, pasaba 23 horas al día en aislamiento, exactamente como se lo había prometido. Roberto Ramírez, el lugarteniente de Daniel, legó a un acuerdo a cambio de testificar contra los miembros restantes de la organización Castro. Recibió 25 años en una prisión federal. Felipe Grosso y los otros sicarios supervivientes se enfrentaron a sentencia similar. La vida volvió lentamente a la normalidad, autant normal como podía ser después de todo lo que había sucedido. Carlos regresó a la escuela, aunque veía a un terapeuta 2 veces por semana para procesar el trauma. Brenda se tomó una licencia del hospital para estar más en casa. Sergio volvió a su trabajo de consultor, a su rutina suburbana, a su vida civil cuidadosamente construida. Pero mantuvo la bodega, mantuvo el teléfono encriptado, mantuvo las habilidades afiladas, por si acaso. Porque había aprendido una lección importante, podía dejar la vida, pero la vida nunca te dejaba de verdad. Una tarde, 3 meses después de la opération, Carlos encontró a Sergio en su oficina en casa mirando la pantalla de su computadora. Papa, ¿está bien? Sergio levantó la vista, sonriendo. Sí, campeón. Solo pensaba. Sobre Jalisco. Sobre la suerte que tengo. Tu una segunda oportunidad que mucha gente no tiene. Pude salvar a mi hijo, proteger a mi familia y volver a casa. No mucho padre puden decir eso. Carlos se subió al regazo de Sergio, todavía lo suficientemente pequeño, aun creciendo rápido. ¿E otro tipo malo ahí fura como Daniel? Desafortunadamente, sí. El mundo tiene mucha oscuridad. Si vuelven a por nosotros? Sergio rodeó a su hijo con su brazo, abrazándolo fuerte. Entonces haré exactamente lo que hice. Protegerte con todo lo que tengo. Pero Carlos, necesito que entienda algo importante. ¿Qué? No soy el segador. Ese fut un nombre que otra persona me diront para un trabajo que solía hacer. Sois tu padre. Esa es mi verdadera identidad. Eso es quien elijo ser. Todo lo demás, toda las habilidad, toda la experiencia, todo el peligroso solo herramienta que tengo para proteger lo que importa. Tu y tu madre. Vosotros sois mi misión ahora. La única misión que cuenta. Carlos lo abrazó más fuerte. Me alegro de que sis mi papa. Me alegro de que sis mi hijo. Afura, el sol se ponía sobre su tranquilo fraccionamiento. Los niños jugaban en los patios. Los vecinos se saludaban. La vida continuaba, pacífica y ordinaria. Pero en su oficina en casa, Sergio Vargas, ex operativo del 6 ans, soldado retirado, padre dedicado, se mantenía vigilante. Porque el mundo era peligroso, y a veces se necesitaba a alguien que había caminado por la oscuridad para mantener la luz a salvo. El segador se había retirado, pero la protección de un padrezo era para siempre. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan su pensamiento en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor asegúrense de suscribirse a este canal. Eso me ayudaría mucho.